Eh, bien- Perdón, un segundo. De antemano, gracias por su tiempo. Bienvenidos a este webinar de huella de carbono hacia el camino de la sostenibilidad. Les voy a contar, para aquellos que no conocen de DIPREN, quiénes somos. Nosotros somos una empresa de origen argentino. Nos encontramos actualmente en 6 países de la región, como desde los que están ustedes conectados. Estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Chile, estamos en Brasil. Tenemos un proyecto en Estados Unidos, y pues contamos con experiencia de 20 años en el mercado. DIPREN es una empresa que presta servicios de consultoría en todos los temas relacionados a HSE. Por eso el objetivo de este webinar es precisamente actualizarlos con el tema de huella de carbono. También hacemos todos los servicios de subcontratación a través de BPO para perfiles especiales y todo lo que tenga que ver con asesorías en medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo. Por último, también DIPREN ha desarrollado unas herramientas tecnológicas con las cuales nuestros clientes pueden evaluar a sus proveedores o controlar toda la documentación de sus contratistas. Como están viendo acá, DIPREN es una compañía pues, que tiene una amplia presencia en diferentes países, como ya les dije. Entonces, al final les dejamos nuestros datos, cualquier consulta o inquietud, solicitud que tengan, temas de capacitación, estaremos a sus órdenes. Ahora les voy a contar un poquito de la tutora que nos acompañará el día de hoy. Ella se llama Carla Romero. Permítanme un segundo. Hola Paola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Carla, ¿cómo estás? Déjame hacer una introducción de tu experiencia. Gracias. Yo no sé, te estoy escuchando muy pasito, no sé si le puedes subir un poco mientras tanto a tu sonido. Carla es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Colombia, es especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y tiene un magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Carla es líder en ISO 14064, que es obviamente la norma bajo la cual se hacen todos los temas de la medición de huella de carbono. Carla tiene 11 años de experiencia en planificación, ejecución y seguimiento de proyectos socioambientales. Es experta en medición de carbono. Cuenta con experiencia en reportes de sostenibilidad bajo metodología GRI y CDP. Es así como ella cuenta con experiencia en todo el tema de implementación de proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Así que bienvenidos a todos, bienvenida Carla y vamos a dar inicio a este webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias Paola. Aquí sí me escuchan mejor, ¿cierto? Gracias a todos por su asistencia. Y pues como dice Paola, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, efectivamente, y por eso estamos acá. Y vamos a hablar sobre la huella de carbono y cómo logramos trazar un camino hacia la sostenibilidad, trazando metas a corto, mediano y largo plazo para llegar finalmente a esa tan anhelada posible certificación PAS 2060. Pero para eso hay que recorrer, como les digo, un camino que nos permita, digamos que entender todo los compromisos que tenemos que hacer, alineándonos siempre a las metas y compromisos nacionales en cada uno de nuestros países. Entonces hoy vamos a darle una revisada al proceso de cómo medimos la huella de carbono, qué es eso, sobre todo la verificación que se da después de tener la medición de la huella de carbono. Después de eso, cómo logramos tener un plan de reducción, porque finalmente la huella de carbono resulta en un número, ¿no? En un número en toneladas de CO2 equivalente, y esas toneladas de CO2 equivalente no nos van a representar nada si no gestionamos esa cantidad de emisiones para reducirlas y lograr, claro, una eficiencia de carbono en nuestra compañía. Descarbonizar los procesos tiene que ser nuestra meta y lo que no podemos reducir claramente, porque pues, hay un momento en que por más planes y estrategias que podamos tener en nuestra compañía no vamos a poder reducir más y por eso debemos compensar todo lo que no podemos reducir. Vamos a hablar entonces que ese será el tercer paso para poder lograr la certificación de PAS 2060, que es esa carbono neutralidad y en la que internacionalmente se reconoce como la única
la única certificación que se tiene para este proceso de carbono neutralidad, que quiere decir que vamos a lograr ese equilibrio entre lo que emitimos y lo que producimos, y lo que compensamos, perdón. Entonces, para hablar de eso tenemos que estar también en un contexto, ¿no? Un contexto mundial que es básicamente la problemática ambiental que nos ha reunido a todos en el mundo como la más importante de nuestros tiempos. Y esa problemática se llama cambio climático. Y el cambio climático básicamente es el aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos. Esa intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos naturales se da porque ha aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos llevando a la atmósfera. Y esos gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera lo que producen es una variación en la temperatura y en los procesos naturales ecosistémicos que entonces nos genera que empiece a subir la temperatura promedio de la Tierra y hoy estamos por encima de 1.5 grados centígrados sobre ese promedio de la Tierra. Eso nos deja en qué escenario. Nos deja en un escenario donde tenemos todos los países del mundo que medir nuestra huella de carbono y cuantificar esos gases de efecto invernadero para poder determinar cuál va a ser nuestro proceso para mitigar lo que ya hicimos, ¿no? Entonces, los países de las Naciones Unidas, los 193 países de las Naciones Unidas se reunieron ya hace un tiempo, primero en la Convención Marco de Cambio Climático para las Naciones Unidas, después en el Protocolo de Kioto y ahora en el Acuerdo de París. Y nos reunimos todos para todos los países para decir, tenemos una meta en común y esa meta es que no podemos superar los 2 grados centígrados de temperatura en el promedio de la temperatura de la Tierra, por una razón sencilla, y es que no llegaríamos, si llegamos a esos 2 grados, llegamos al punto digamos, inflexión donde la crisis climática sería tan grave, los procesos climáticos estarían cambiando nuestras dinámicas de vida tan gravemente que económicamente ningún país del planeta podría responder a eso que esté sucediendo. Claramente, cuando se probó esa teoría, pues todos los países dijeron, vamos a hacer una meta común, no podemos aumentar los 2 grados centígrados y tenemos que medir nuestra huella de carbono y ponernos una meta específica de reducción cada uno de nosotros, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta 2030 como primer corte y 2050 como segundo corte. Ese 2030 nos permitió a todos los países ponernos una meta. Aquí les traigo los 5 grandes emisores de América Latina y el Caribe, que seguro estamos todos presentes. Está Brasil con 1.823 megatoneladas de CO2 equivalente. Está México, 748 megatoneladas. Argentina con 405 megatoneladas. Venezuela con 396 megatoneladas y Colombia con 200 megatoneladas. Estos son los primeros 5. No quiere decir que los demás no estén emitiendo, claramente, sino que somos los que más contaminamos del grupo de la región. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que en la parte azul nos muestra todas las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades de nuestras compañías y de nuestros procesos productivos, básicamente. Y la parte gris está toda relacionada a los procesos productivos también, pero del agro. Del uso de suelo, del cambio al uso de suelo, de la agricultura, de la deforestación que se está dando obviamente en nuestros países, que no es un secreto, y que Brasil pues, lidera lastimosamente esa deforestación en la región. No quiere decir que los demás no la tengan, también la tenemos, pero por ejemplo México tiene una proporción mucho menor de deforestación que Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina. Entonces, basado en este tema, digamos, primera línea base para entender el diagnóstico que tenemos, los países asumieron un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ese compromiso entonces se da a 2030 como primer corte. Entonces aquí les traigo un mapa básicamente de todos los países cuando la primera vez
del Acuerdo de París dijeron, nosotros nos vamos a comprometer a un porcentaje específico de reducción de emisiones pues nos comprometemos en el marco del Acuerdo de París. ¿Qué quiere decir comprometerse en el marco del Acuerdo de París? Quiere decir que todos los países se comprometen voluntariamente porque los acuerdos internacionales no son vinculantes, quiere decir que no son obligatorios cumplirlos. Entonces, cada país lo que hizo fue tomar el Acuerdo de París, llevarlo a su país, generar una ley que lo acogiera y empezar a tener una reglamentación respecto a ese acuerdo. O sea, nos obligamos voluntariamente a un tema que firmamos sin esa obligatoriedad internacional. Entonces, Colombia, por ejemplo, empezó diciendo que iba a reducir a 2030 del 20 al 30%. Después México dijo del 25 al 40%, Perú del 20 al 30%, Argentina del 15 al 30%, Chile del 30 al 45%, ¿no? Básicamente íbamos diciendo una meta. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que con esas metas no íbamos a lograr esa meta superior de no aumentar los 2 grados centígrados. Entonces nace esa conferencia de las partes en Glasgow el año pasado, donde China y Estados Unidos dicen, señores, tenemos una urgencia para declarar la crisis ambiental, entonces tenemos que hacer algo al respecto. No vamos a lograr esa meta con estos objetivos de cada país. Entonces Colombia salta y dice quiero compensar a 2030 no del 20 al 30%, sino el 51% de mis emisiones. Ok. Argentina dice yo estaba más hacia el 15%, pero vamos a lograr muy seguramente el 27%. No llegamos a 30%, pero vamos a poner todos nuestros esfuerzos para lograr una reducción del 27%. 27.7, digamos 28. México dice, nosotros en cambio, por más esfuerzo que logremos, vamos a lograr máximo un 22%. Y lo siento mundo, pero necesitamos ser también sinceros con nuestra reducción, ¿no? Vamos a lograr 22%. Otros países, como Perú, se mantienen y dicen, no vamos del 20 al 30, sino el 30. Chile dice, voy por el 45. Y así se van moviendo esas metas de reducción que empiezan entonces a volverse ley en los países, en cada uno de nuestros países. Así como esta región hace esto, todos los países del mundo tienen una meta de reducción. De hecho, la mayor meta de reducción la tiene China, que se impuso un 65% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Y lo está logrando gracias a que China está haciendo una transformación energética absoluta en su país digamos, esa producción de carbón, de energía con carbón, a la producción de energía con fuentes renovables, siendo ahora una potencia, de hecho la primera potencia mundial en producción de energía con renovables. Entonces, pues ellos iban a lograr ese 60%, 65%, perdón, que es fundamental para el mundo, porque China tiene un tema muy, muy claro que es el mayor contaminador de gases de efecto invernadero del planeta también. Entonces, pues si ellos bajan más de la mitad de las emisiones, pues yo creo que sí, seguramente nos va a dar ese respiro a todos los países, más que obviamente todos tenemos que hacer nuestra parte de reducción de emisiones que va a ir sumando y que claramente, y ojalá y por el bien de todos, logremos esa reducción a 2030 significativa que nos permita jamás alcanzar ese 2%, esos 2 grados centígrados arriba del promedio de la temperatura mundial. Entonces, para lograr esto, ustedes, si se dan cuenta, todo empieza como un problema ecosistémico, pero baja después a un tema de relaciones internacionales y de política internacional, donde los acuerdos entre los países, parte de las Naciones Unidas, toman ciertas decisiones, pero ellos ya después llegan a cada uno de nuestros países y nos van reglamentando una serie de obligaciones y una serie de pasos que tenemos que ir haciendo en forma de ley. Y claramente, entonces ya pasa de ser un acuerdo internacional a ser un acuerdo nacional
y empieza a bajarse a los sectores productivos claramente de nuestros países. Es necesario, ¿no? Y esos sectores productivos empiezan a tomar a cada una de las empresas a decirle, mire, el compromiso finalmente es de nosotros, ¿no? Porque la responsabilidad finalmente es de quien produce los bienes y servicios. Entonces, empezamos nosotros como empresas a decir, vamos a medir entonces la huella de carbono como la principal herramienta para poder cuantificar los gases de efecto invernadero que tengo en mi compañía que están asociados a la producción de mi compañía. Entonces, ¿qué es esto de la huella de carbono? La huella de carbono es el nombre coloquial que le damos, pero el real es el inventario de gases de efecto invernadero. Y ese inventario de gases lo que nos permite es cuantificar claramente como un inventario los gases de efecto invernadero que yo estoy emitiendo en mi compañía por mis actividades. Pero entonces uno dice, ok, ¿y para qué me sirve eso? Me va a servir como una herramienta de gestión excepcional. Y realmente esto suena a discurso, pero es real. Cuando uno implementa la huella de carbono bien en su compañía, empieza a darse cuenta de procesos que pueden ser más eficientes y otros procesos que tienen fugas en su proceso de ejecución y de implementación. Cuando digo fugas, estamos hablando de fugas de gases de efecto invernadero, fugas de productividad y fugas de recursos económicos. Porque al ver, cuando uno ve al detalle cada uno de los procesos, encuentra entonces esos errores que a veces se han vuelto un poco paisaje en nuestra compañía. Pero con esta herramienta uno logra ver ese detalle a otro nivel. Entonces permite en el 99% de las compañías hacer una gestión para reducir los costos de funcionamiento. Cuando digo 99 y no 100 es porque siempre hay un 1% o 2% que, aunque mide la huella, no implementa las acciones para mejorar. Y tenemos que entender que esa cadena no se puede romper. Si se rompe, pues tengo, como les dije al principio, un número que no me va a generar ningún valor y va a ser otro número más de los indicadores de medio ambiente de la compañía, que no me dice nada. Entonces, esta herramienta puede convertirse en esa herramienta de gestión que le va a crear valor a la compañía porque va a disminuir costos de funcionamiento. Y ahora hay unas compañías que directamente suben el valor de sus acciones, por ejemplo, cuando tienen mediciones de huella de carbono, porque sus casas matrices están en países que están obligados a hacer reducción de emisiones y están, digamos, a veces cotizando en bolsa también, y hay unos indicadores como el Nasdaq, que tiene el Nasdaq ambiental, que tiene un valor agregado cuando se hacen este tipo de procesos. Entonces, tenemos un rango, hay empresas pequeñas que obviamente no van a tener ese beneficio, pero hay empresas grandes que pueden tener ese beneficio adicional a la reducción de costos de funcionamiento. Entonces, ¿yo cómo mido la huella de carbono en una compañía? La compañía uno lo que tiene que determinar es cuántas emisiones hay, pero debo agruparlas en 3 bloques. Esos 3 bloques, ¿quién me los determina? La ISO 14064 en la parte 1, que es la norma técnica que nos permite cuantificar las emisiones y reportar esas emisiones sobre todo, y las metodologías que voy a utilizar también, que son las metodologías reconocidas en el mundo, las más reconocidas, hay varias metodologías, pero hay 2 que son muy reconocidas en el mundo. Entonces, estos alcances o scope, como uno les quiera decir, es 1, 2 y 3, ¿no? Están las emisiones directas, que son las emisiones de alcance 1, que son todas las emisiones propias de la compañía. Solo provienen de lo que yo opero y de lo que yo en mi compañía, de lo que soy dueño en mi compañía, básicamente. Entonces, no quiere decir que es mi única responsabilidad. Y esto es bueno tenerlo claro porque estos alcances no eximen de responsabilidad a nadie, porque usualmente lo que se entiende es que el alcance 3, por ser de los proveedores, entonces esa no es mi responsabilidad, ¿no? Los proveedores están en mi compañía asumiendo una responsabilidad para que yo pueda sacar mi producto, claramente, pero debo reportarla en otro alcance para poder agrupar esas emisiones y entender que esas emisiones se dan por la actividad de mi compañía, pero no son propiedad de mi compañía.
Entonces, por eso se divide. Alcance 1 son todo lo que es mío, propiedad de la compañía. Alcance 2 son todas las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas al consumo de energía, al consumo de energía del Sistema Interconectado Nacional. Y el alcance 3 son todas las emisiones provenientes de propiedad de terceros, pero que están operando para mí, o sea, proveedores, básicamente. Corriente arriba, corriente abajo, ¿no? Pero son mis proveedores. Entonces, voy agrupando esos gases de efecto invernadero en los alcances para poder reportar y así generar, permitir que no vaya a suceder que tenga doble contabilidad de carbono en mi país. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proveedor, yo soy la compañía 1 y tengo un proveedor A, esa compañía 1 emite y reporta Scope 1, 2 y 3. Pero todo lo que hace el proveedor A está en el alcance 3 de esa compañía 1. El proveedor A mañana decide medir la huella de carbono y también hace sus emisiones alcance 1, 2 y 3. Pero entonces todo lo que la empresa 1 reportó en el alcance 3 de este proveedor A, el proveedor A lo va a reportar en el alcance 1 de ellos. Y así entonces no hago doble contabilidad en el país. ¿Por qué? Porque en el país se contabiliza alcance 1 y 2, no el 3. Porque así pues así evitamos la doble contabilidad de carbono. Entonces por eso es que el alcance 3 tiene una particularidad y esa particularidad es que no es obligatorio. Es un alcance opcional. Cuando uno va a medir la huella de carbono, los obligatorios son alcance 1 y 2, pero cuando ya quiero ir más allá de mi gestión, pues puedo o no incluir el alcance 3, si quiero. Entonces ese alcance 3 como alcance opcional, como dije, puedo no medirlo, pero entonces lo que sí puede pasar es que me pierdo de muchas oportunidades de reducción de emisiones en la compañía si no incluyo el alcance 3. Porque en el alcance 3 está la mayor posibilidad de control de fugas económicas, de contaminación y de mejora para poder tener la mejor cadena de valor posible en mi compañía y así prestar el mejor servicio o posiblemente el menos nocivo para el medio ambiente. Entonces, pues entendiéndose que es el alcance 3 como opcional, pero es el que nos da mejores oportunidades de reducción. Como les decía ahorita, entonces tenemos una serie de metodologías que son las que nos dicen que debemos reportar ese alcance 1, 2 y 3 y cómo lo debemos reportar, las fórmulas, todo el tema. Y estas metodologías más reconocidas son las primeras dos que ven acá, el IPCC, que pertenece al Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, son las directrices de ese panel de expertos. Ese panel de expertos, para que los que no saben de ese panel, es un panel que nació por la necesidad de tener toda la información científica disponible de cambio climático en el mundo. Entonces, cada país de parte de las Naciones Unidas tiene un grupo de expertos en su país que hace parte del panel intergubernamental. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene un grupo, Perú tiene otro grupo, México tiene otro grupo, Brasil tiene otro grupo, cada uno tiene un grupo, Argentina tiene otro grupo. Y anualmente se reúnen por regiones y van generando una fusión de todo el conocimiento científico para poder llegar a conclusiones informadas sobre el cambio climático, para poder llegar a conclusiones y herramientas donde todos los países estén de acuerdo. Entonces, esas directrices pues son las más aceptadas por todo el mundo y son las más utilizadas también. Son las más completas de todas las metodologías que hay para medir la huella de carbono. Después le sigue el Greenhouse Gas Protocol, que también es una muy buena herramienta y una muy buena metodología, que también nos brinda una buena cobertura a nivel mundial sobre también, digamos que la aceptación que se le da a esa metodología.
Y de tercero está no una metodología, sino un estándar de reporte. Entonces, yo mido la huella de carbono con el Greenhouse Gas Protocol y con el IPCC, o con el IPCC, perdón, y reporto las emisiones, genero mi informe de gases de efecto invernadero basándome en la ISO 14064, parte 1. ¿Por qué? Porque en la ISO no me dicen cuál es el camino, cuáles son los factores de emisión que tengo que utilizar, cuáles son las fórmulas que tengo que utilizar. No, me dicen es qué debo reportar y cómo lo debo reportar. Entonces, efectivamente, necesito entonces, una metodología y después la ISO para reportarla. Esos son lo más reconocido a nivel mundial, ¿no? Después de medir la huella de carbono, uno va a tener un número, 10.000 toneladas de CO2 equivalente, o el número que ustedes quieran. Esas 10.000 toneladas de CO2 equivalente, yo las medí en mi compañía, al interior de mi compañía, pero salir a decirle al mundo que yo calculé solo mis emisiones y que mi proceso interno me dio ese valor, puede tener poca credibilidad, claramente. Y más en el marco de un camino hacia la carbono neutralidad, por ejemplo. Entonces, debo hacer que llamar a un tercero. Entonces, vamos a poner un ejemplo. DIPREM es quien mide la huella de carbono. Y ustedes después quieren que un tercero a DIPREM y a su compañía, ese tercero entre, que es una entidad acreditada, entre a verificar ese proceso de gases de efecto invernadero que se midió. Entonces, toda esa verificación se debe dar, y vean bien que no digo certificación, sino verificación, porque la huella de carbono solo se puede verificar. Y la verificación se da basándose en la 14.064, no parte 1 donde reporto, sino parte 3 donde verifico. Esa verificación, busquen las compañías tienen un camino que pueden decidir, ¿no? Primero es preguntarse si quieren o no una declaración pública de esa verificación. Y eso se va a dar un poco, digamos que al movimiento de si estoy seguro o no de que me quedó perfecto mi inventario de gases de efecto invernadero. Si no estoy seguro en la compañía, entonces voy a solicitar un compromiso de procedimientos acordados con un verificador que me diga si está bien o mal el informe. Y por lo tanto va a generar un informe de correcciones y aclaraciones. Pero si yo estoy seguro en mi compañía que lo hice de perfecto, con la metodología apropiada, que lo reporté divinamente, entonces voy hacia un proceso de verificación ya. Y esa verificación se la voy a pedir a ese ente acreditado, perdón, y entonces genero una declaración de verificación de la huella de carbono que me di. Ese sería el segundo paso si yo tengo en mi meta la carbono neutralidad. ¿Por qué tendría que tener la carbono neutralidad en la mira de todas las compañías? Por una razón, y es que en los compromisos del Acuerdo de París, además de que se dijo que en el 2030 teníamos que reducir ciertas emisiones, dijimos también que en el 2050 los países debían llegar a la carbono neutralidad. Por lo tanto, pues todas las empresas debemos pensar en ser carbono neutrales a 2050 para poder ayudarle a cumplir todas las metas al país, porque si no, no lo vamos a lograr. Y más que ayudarle a cumplir las metas al país, porque uno podría decir, ¿y por qué le voy a ayudar? Es que con esas metas no vamos a lograr, ahí sí lograríamos no sobrepasar los 2 grados centígrados, que es una meta que todos los humanos deberíamos tener muy clara, porque solo nosotros somos los que vamos a recibir las consecuencias de no cumplir esa meta. Entonces, por eso es que todo va dirigido a que las empresas midan su huella de carbono, la verifiquen, porque es uno de los requisitos para poder ser carbono neutrales. Para ser carbono neutrales, entonces, necesito esa verificación y necesito verificarme bajo unos criterios. Por eso es tan importante tener las metodologías muy de la mano en nuestro proceso, porque esos principios de contabilidad de carbono son los criterios después de verificación de la huella de carbono, que son la integridad, la coherencia, la exactitud y la transparencia.
La integridad en la medición de la huella de carbono, la coherencia entre la razón social y la realidad que yo estoy reportando en mis gases de efecto invernadero, en mi informe de gases, la exactitud en buscar la mayor precisión de los datos que voy a utilizar para medir la huella y también en la trazabilidad de los mismos, ¿no? Y la transparencia para poder demostrar que no estoy ocultando ninguna información de mi compañía que permita de pronto dudar de esa integridad del inventario de gases. Entonces, paso siguiente, ¿no? Entonces ya medí la huella, seguí ahora verificándola, pero además tengo que ir ahí de la mano pensando en cómo disminuirla, ¿no? Porque como les decía, tengo un número, no me sirve de nada, ese número necesito disminuirlo. Entonces debo generar un plan de reducción de emisiones que se puede determinar como un programa de carbono de reducción de emisiones o un proyecto de carbono. Entonces, medición de la huella más en el proceso hay una identificación de reducción de emisiones, me va a permitir tener un programa o plan de reducción o un proyecto de carbono. La medición de la huella lo que me va a permitir es diagnosticar y conocer una línea base de cómo estoy, en dónde estoy parado en mi proceso. La identificación de reducción de emisiones me va a permitir generar unas actividades y un plan de actividades que tengo que cambiar en mi compañía porque ya identifiqué que puedo reducir ahí mis emisiones. Pero dependiendo de la cantidad de emisiones que pueda reducir, si son muchas, voy hacia un proyecto de carbono, si son pocas, voy hacia un programa de reducción. Cuando digo muchas o pocas, se determina porque hacer, por ejemplo, un proyecto de carbono genera costos adicionales de implementación y de desarrollo. Entonces, tiene que estar por encima de 7.000, 15.000 toneladas de CO2 equivalente que estoy reduciendo para que sea rentable un proyecto de carbono. Mientras que un programa de reducción o un plan de reducción no necesita esos costos de desarrollo de implementación tan altos como el proyecto de carbono y entonces puedo estar hablando de planes de reducción de 100 toneladas, de 1.000 toneladas, de 500 toneladas, ¿no? Entonces, pues tengo ese proceso que debo ir surtiendo. ¿Cómo debo hacer esa gestión de las emisiones? Debo hacer ese plan de reducción como primer paso en el proceso. Y después debo pensar en la compensación. La reducción es todo lo que puedo reducir en mis actividades, en mis procesos, por fuente de emisión y por instalación, por sedes de la compañía, por ejemplo. Y ahí establezco unas metas de reducción. O sea que lo que estoy haciendo acá es básicamente hacer lo que ya hicieron todos los países, pero a nivel empresa. Los países primero calcularon la huella de carbono, después pusieron unas metas de reducción y después establecieron sus compromisos. Eso es lo que vamos a hacer, pero en la compañía. Medimos la huella, establecemos dónde podemos reducir y establecemos entonces las metas de reducción y descarbonización de nuestros procesos. Ya lo que no se puede reducir, lo que no se puede disminuir de ninguna manera o descarbonizar, entonces ahí sí hablo de compensación. Y la compensación se puede dar por dos temas. Uno que es la reforestación y el otro que es la compra de bonos de carbono certificados. La compra de bonos de carbono certificados, digamos que es el auge en este momento porque es la forma más fácil de las compañías para comprar esas emisiones que ya están reduciendo en los bosques o en los proyectos de reducción de carbono. Entonces es un proceso rápido, en una semana si uno toma la decisión, compra los bonos de carbono, hace la transacción y logra tener su compensación en menos de una semana, mientras que el proceso de reforestación claramente pues necesitamos un terreno, ese terreno tiene que ser mantenido durante 5 años, debo tener los árboles, debo saber qué árboles voy a sembrar, debo saber estar pendiente de que no se dañen, que no se quemen, que no se inunden, que no se mueran, bueno, todo el tema. Y pues es un proceso más lento, que tengo que esperar a que el árbol crezca, claramente. Sí, pero los dos procesos
son igual de importantes, porque todo lo que ya hemos deforestado en nuestros países, en esa gráfica que veíamos la línea azul y la línea gris, la parte de la línea gris es todo lo que ya hemos destruido del bosque, que tenemos que recuperar claramente. Entonces ahí es donde empiezan esas iniciativas de reforestación que pueden ser propias, entonces uno puede estar sembrando o podemos contratar a un tercero para que lo siembre. Pero lo que digamos que nos ahorra un poco el tiempo en el tema de bonos de carbono es que los bonos de carbono son esos proyectos que ya están reforestando, que ya están conservando, que ya están haciendo todos esos procesos en las áreas que están destruidas de nuestros países. Y nosotros lo que hacemos es apoyarlos económicamente con la compra de los bonos de carbono para que ellos sigan haciendo esos procesos. Y nos traducen esa compra claramente en las emisiones que ese proyecto está reduciendo y que están certificadas por un estándar y un mercado de carbono internacional. Entonces, calculamos la huella, después verificamos la huella, después generamos un plan de reducción y compensación y entonces Venga, ahí... María, que está hija como que no nos va a dar los cálculos. Hola, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Y entonces ahí después viene el tema de estoy listo para ser carbono neutral. Y para ser carbono neutral, entonces me presento con los criterios de la Paz 2060, que son que tengo que medir la huella, que tengo que haber verificado, que tengo que tener un plan de reducción y debo haber compensado el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero en mi compañía. Como ya hice todo eso en mi compañía y lo logré, entonces es ese carbono neutral a lo que vamos a aspirar, que es ese net cero que se oye por ahí en otros lugares, o en todos más bien los lugares de los que estamos metidos en este tema de huella de carbono y de gases de efecto invernadero. Entonces esa carbono neutralidad nos va a permitir, midiendo la huella, generando el informe, verificándolo y después haciendo la reducción y compensación, presentarnos a la certificación PAS 2060 y lograr el certificado, ahí sí certificado, de carbono neutralidad, porque reduje, compensé, hice la reducción ya de un porcentaje de mis emisiones y compensé el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero de mi compañía. Esa es la ruta que tengo que tomar para lograr ser carbono neutro. Esa es la ruta que todos los países del mundo están tomando para poder ser carbono neutro en 2050. Uno, digamos que habla de 2050 y todavía está como lejos, pero realmente no es tan lejos, ¿no? O sea, ya estamos 2022, esto no, en el 2030 tenemos que tener la reducción entre el 30 y el 50% en todos los países. Entonces, esto es un trabajo constante porque este proceso de cambio climático lastimosamente nos cogió ventaja porque no hemos sabido y no hemos sido capaces, todos los humanos, de entender la gravedad. Y esa gravedad ya se está viendo, ya se está sufriendo aparte y nos está costando. Y nos está costando a los países entre el 1 y el 5% del Producto Interno Bruto nacional de cada uno de nosotros. Entonces ya no es un tema que la generación siguiente le vamos a dejar, no, es un tema por nosotros mismos. 2050, espero y creo todos los que estamos hoy presentes estaremos vivos. Y es el tope donde si no estamos logrando lo que debemos lograr, tenemos unas consecuencias espantosas económicas y ambientales. Entonces, ya no estamos hablando de la generación siguiente, estamos hablando de nosotros mismos, de esta generación, y ya no estamos hablando de salvar el planeta, estamos hablando de salvarnos a nosotros como especie viviendo en este planeta Tierra. Entonces, muchísimas gracias, esto era lo que íbamos a hablar hoy. Espero que les haya quedado claro. Obviamente ahorita vamos a tener como un panel de preguntas para resolver las dudas y inquietudes que tengan. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Carla. Muy interesante. A continuación voy a leerte dos preguntas que creo que han dejado aquí en el chat y por favor nos vas ayudando. Si quieres,
te leo una a una y tú la vas respondiendo, ¿te parece? Listo, entonces, espérame un segundo. La primera es de, de Patricio Cofa, perdón, y creo que la hizo al inicio cuando mostraste la gráfica de la emisión de los países. Entonces, él pregunta que esas emisiones están medidas en qué periodo de tiempo. Está silenciada. Sí, sí, yo me cuento. Las emisiones de gases de efecto invernadero se deben medir cada año, pero en las compañías. Pero los países la medimos cada 5, porque pues, es un trabajo muy grande, ¿no? Entonces, cada 5 años nosotros, cada 5 hay unos países que son más juiciosos, cada 3, eh, logran tener un reporte de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que pasa acá es que los países toman un escenario que le dicen business as usual, que es que todo está como es, o sea, como es usual, los negocios como son usualmente, toman esa línea base y hacen una estimación hacia los años que vienen. Y dicen, bueno, a mí me puede, entonces yo puedo estar contaminando tantas emisiones a futuro. Y así entonces puedo decir, si yo voy a contaminar esa estimación a futuro, yo puedo comprometerme a que si el escenario es comparándome con un escenario industrial normal y yo voy a tomar unas medidas, entonces voy a tener una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio tecnológico que voy a tener. Entonces siempre me voy a estar comparando con business as usual y la estimación de las emisiones a futuro con cambios tecnológicos. Entonces puede ser de 3 años, de 5 años, las empresas sí, 1 año siempre. Ok, Carla, gracias. La segunda pregunta es de parte de Elvira Udap de Argentina y ella nos dice que hace tiempo ella está trabajando en la ISO 14064 y la duda es en respecto de la base de datos de factores de emisión a usar, considerando que hace poco se han modificado los poderes de calentamiento global, ¿cuáles serían las bases de datos más recomendables con este reciente cambio? EPA, UK en general, no encuentro que las bases se hayan actualizado ya esos nuevos índices del PSG del quinto reporte del IPCC. Ok, mira, para cuando uno calcula los gases de efecto invernadero, lo más importante es tener, uno tiene, digamos, los datos de la actividad que salen de la compañía, uno tiene los factores de emisión, que son esos de los que habla nuestra compañera, y el tema es que los factores de emisión pueden ser nacionales, regionales o internacionales. Internacionales se le dice por defecto. Cuando no te Congeló la imagen, Carla. Hola. Hola, ¿me confirman si los demás están escuchando a Carla, por favor? No la escuchamos. Gracias. Carla, tenemos problemas con tu conexión. Creo que ya volviste. Ya, Carla, se había congelado. Y el micrófono anulado. Qué pena con ustedes, tuve un bajón de internet acá que nunca pasa, pero bueno. Entonces, lo que les decía, lo primero es el tema de lograr estos factores de emisión a nivel nacional. Entonces, si estoy en Argentina, debo buscar los factores de emisión de Argentina con la Agencia de Hidrocarburos de Argentina, con la con el Ministerio de Energía de mi país, ¿no? Si no los consigo por algún motivo, entonces debo utilizar los factores de emisión por defecto. Y por defecto son los que me da y me entrega el IPCC usualmente. El Greenhouse Gas Protocol no entrega factores de emisión, los entrega IPCC. Y hay una base de datos que es muy buena, que tiene el apoyo del IPCC, de las Naciones Unidas y de varios gobiernos, que es la base de datos de EcoInvent. Es muy buena fuente de información.
Creo que esa era la respuesta. Había otra parte más que hablábamos, pero no la recuerdo. Sí, Porque la no sé si puedo preguntar directamente. ¿Puede ser, Paola? Adelante, Perfecto. adelante, Elvira, claro que sí. Claro que sí, Elvira. Sí, Carla, buenísimo, te agradezco el dato. El tema es que, viste que hace poquito se actualizó, viste, los poderes de calentamiento global del quinto reporte del IPCC, que es bastante reciente. Y la verdad que lo que me pasa es que no encuentro, y a lo mejor simplemente todavía los países no se han, las bases de datos no se han ayornado, porque todas las bases de factores de emisión que por ahí Argentina no tiene mucho, entonces estoy buscando en la EPA, en UK, en Reino Unido, pero no están actualizados ya a los factores del quinto reporte. Simplemente preguntarte, porque a lo mejor bueno, nos tenemos que seguir manejando con las actualizaciones del cuarto reporte del IPCC y ya en algún momento saldrán las actualizaciones del quinto. Sí, pues mira, la actualización del quinto lo que modificó algunos factores de emisión, sí, pero modificó los potenciales de calentamiento global, como tú dices. Uno tiene la potestad, cuando mide la huella de carbono, de decidir si va a usar el cuarto o el quinto reporte. Okay. Entonces, tú decides, pero eso sí, debes aclararlo en tu inventario y decirlo en el informe, que Claro. estás usando tales emisiones. Por ejemplo, potenciales de calentamiento, perdón. Por ejemplo, hay empresas que llevan midiendo la huella de carbono 5 años. Y entonces sale ese cambio de reporte, ¿no? Y entonces la empresa dice, bueno, ¿cambió todo entonces? Puede hacerlo, puede cambiarlo todo o puede seguir utilizando el reporte, el cuarto Anterior. reporte y continuar por una razón, y es que la gracia de hacer mediciones todos los años es compararse año a Es año. Si yo comparar. le cambio el potencial, pues no me puedo comparar, ¿no? Ok. Entonces, tengo es que tenerlo claro cuál voy a usar, pero tengo Bien. la potestad para hacerlo. Bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Carla. Dale, Elvira. Listo, ahora vamos con la pregunta de Laura. Laura nos pregunta que cómo puede calcular la huella para una empresa de transporte de carga. ¿Cómo lo puedes calcular? Bueno, usando el IPCC o el Greenhouse Gas Protocol, el que tú quieras. Yo te recomiendo que lo hagas con el IPCC, que tiene los mayores, la mayor cantidad de fuentes de emisión que puedan hacer en la compañía. Determinar siempre si hay las emisiones propias, o sea, cuántos vehículos propios tienes, cuántos vehículos de proveedores tienes. Ir identificando, lo primero que uno tiene que hacer es identificar fuentes de emisión. ¿De dónde salen los gases de efecto invernadero? Las actividades que voy a generar, que tengo. Identificar las fuentes, los factores de emisión, lo que les decía ahorita, este proceso de búsqueda de factores de emisión. Y pues ya el cálculo matemático, por eso te digo que el IPCC, las fórmulas las vas a encontrar en el IPCC, es bastante extenso, eso sí no lo miento, es muy grande la metodología del IPCC, pero por eso mismo es la más completa, ¿no? Entonces te recomiendo con la metodología del IPCC y buscando siempre, intentando buscar siempre factores de emisión nacionales. Y reporta con la ISO 14064. Pues ya el proceso como tal, pues eso genera pues pues no se los puedo explicar en este momento porque pues es muy largo y muy detallado, ¿no? Necesita uno hacer todo ese proceso muy clara, muy dedicadamente. Gracias, Carla. La siguiente pregunta, vamos avanzando porque tenemos varias. Ya vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Las que no alcancemos las vamos a responder vía correo electrónico. Anto nos pregunta, si mi empresa compra energías renovables, ¿entraría como compensación o reducción? Entra como reducción, como una acción del plan de reducción. Ok, gracias. Rubén Darío nos pregunta, ¿se puede medir la huella de carbono en una instalación termomecánica? En todo lo que se les ocurra se puede medir la huella de carbono. Desde una oficina que tiene 70 metros cuadrados y que uno pensaría que no tiene ninguna emisión, hasta el proceso más complejo que puedan imaginarse, se puede. Ok, gracias.
Marce Ferrovía nos pregunta, ¿hay subsidios de los gobiernos para que las empresas puedan realizar este tipo de reducciones? No, no son subsidios. Pues no conozco tampoco lo de todos los gobiernos, ¿no? De algunos sé que no son subsidios, digamos, en Colombia, en México y Brasil no se sean subsidios, sino que tienen planes estratégicos por sector que reciben unos beneficios económicos para la implementación y monitoreo, pero con unos compromisos obviamente amarrados hacia esa reducción de país. Ok, gracias, Carla. Pablo de Chile nos pregunta que también existe el carbón azul. ¿También existen bonos de carbonos azules? ¿Existe algunos estándares para producir bonos de carbono azul? El carbono azul está muy nuevo, muy nuevo en el proceso. Hasta ahora se está conociendo, entonces los estándares que están no son muy conocidos tampoco. Digamos, como todo hay que tener confianza en el proceso. Este carbono azul es todo lo que proviene de la captura de carbono de las fuentes hídricas, de los océanos principalmente. Pero todavía ese tema está muy nuevo, definitivamente. Entonces, no hay cómo verificarlo, no hay una metodología que ya haya sido utilizada ampliamente como para que se haya probado suficiente. Entonces, todavía vamos lentamente con ese tema. Gracias. Patricio nos pregunta, ¿dónde encuentro factores equivalentes de emisión? ¿Dónde encuentro factores equivalentes de emisión? ¿De qué país? No sé qué país es Patricio. ¿Quieres ahí ahorita? Patricio, si estás. Argentina, dice Patricio, dice Argentina. La primera fuente siempre busquen en el inventario de gases de efecto invernadero de su país, el último inventario que hayan sacado. Ahí van a encontrar los factores de emisión más nuevos que puedan tener. Ok. Laura nos pregunta si se debe tener documentado con procedimientos o instructivos el tema de CO2. La norma no lo dice, la norma no lo exige porque, y eso es bien importante que tengan en cuenta que la 14.064 no es un sistema de gestión. Es una guía para reportar gases de efecto invernadero. Entonces, al no ser un sistema de gestión, no nos pide eso, pero si debemos, en las directrices del IPCC y en el Greenhouse Gas Protocol nos dice que debemos tener soportes muy guardados para poder darle respuesta a las verificaciones o al inventario de gases. Gracias, Carla. Adriana nos pregunta, ¿cuándo se debe informar las emisiones de GI según el Acuerdo de París? ¿Cuándo debo hacerlo? Cada año, pero debo hacer esa sumatoria de 2030, o sea, tengo que tener todo pensado a 2030 y 2050, pero cada año debo reportar y ciertos países, por ejemplo, Colombia ya nació la ley donde nos exige el reporte de gases de efecto invernadero de forma obligatoria. Falta la regulación, pero ya va a ser obligatorio reportar esos gases. Ok, gracias, Carla. Bueno, vamos, yo creo que con dos últimas preguntas. María Deza nos pregunta que si puedes ampliar la información de la compensación por reforestación. ¿Se requiere certificación para ser el ente al que se terceriza esa tarea? Sí, siempre busquen un tercero que sepa reforestar, que esa sea su razón social, que ojalá sus plantaciones estén certificadas y que tengan y que esa empresa tenga un monitoreo de sus árboles, porque si no puede pasar que ustedes están pagando para que les reforesten 2.000 árboles y otra empresa también y resulta que son los mismos árboles, que eso ya ha sucedido. Entonces, si busquen una empresa lo más seria posible en esos países, que tengan un reconocimiento que les impida un poco hacer ese tipo de prácticas y ojalá que estén certificados en sus plantaciones para poder tener ese tema más seguro.
Ok, te voy a leer la última porque ya se nos agota el tiempo. Es de Juan Ignacio y nos pregunta, ¿la reducción o compensación de CO2 es obligatoria o voluntaria? ¿Se conoce alguna empresa dedicada a la compensación para comprar bonos? Es obligatoria y es voluntaria. Depende de lo que uno quiera en la compañía. Entonces, si la compañía quiere ser carbono neutral, pues es obligación compensar. Si la empresa no quiere ser carbono neutral, pues va a ser voluntaria en su momento. Entonces, depende del objetivo que tenga la empresa. Y existen muchas empresas, porque ya hay varios proyectos de carbono pues que entregan todos sus servicios y todos sus servicios para vender bonos de carbono, y hay plataformas internacionales para comprar los bonos de carbono. Ese proceso sí es bien fácil. Tú buscas, lo importante es que esa compañía que te va a vender te pueda, antes de comprar los bonos, te pueda entregar certificados del proyecto de carbono, compensación, perdón, de la verificación y de la validación del proyecto de carbono. Jamás, nunca jamás, vayan a comprar bonos de carbono en ninguna plataforma que no les entregue certificación de los bonos, validación y verificación. Si no tiene esos tres, no son bonos de carbono válidos y pues no lo hagan, por favor. Hay muchas plataformas para hacerlo. Gracias, Carla. Bueno, creo que hemos finalizado. Si se nos quedó alguna pregunta, como les dije, lo vamos a responder vía correo electrónico. Por chat les acabo de dejar nuestro correo para cualquier consulta. Sin embargo, se va a enviar un resumen de lo que vimos en esta presentación a sus correos electrónicos. También les comparto que próximamente DIPREM va a tener un curso abierto de huella de carbono. Como se dan cuenta, este tema es muy técnico y muy amplio. El objetivo de este curso ya es que ustedes salgan con mucho conocimiento para que puedan hacer las mediciones en sus empresas. Entonces estarán recibiendo información a sus correos. Cualquier inquietud, estamos atentos. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, Paola. Chao, Carla. Buen día a todos. Gracias.